Nosotros durante el día viernes, una paciente recibe notificación de que tenía que trasladarse a un servicio público de atención lo antes posible por un diagnóstico que le habían dado de dengue. La paciente es un caso importado, no es un caso autóctono de nuestra localidad. La paciente había estado paseando en Paraguay, consulta en El Dorado en Misiones, donde se le realiza la serología pertinente por tener los síntomas compatibles con un síndrome febril agudo y venía de una zona con foco positivo para dengue como ser Paraguay, por lo cual allí se le tomaron de manera adecuada las muestras de sangre. La misma, cuando estuvieron el resultado, se les fueron comunicados a la paciente. O sea que la paciente llega acá a la localidad después de 5 días de estar ya con el padecimiento del dengue. Hizo una forma clínica leve, no hizo una forma clínica complicada ni severa. La paciente estaba en buen estado de salud cuando consultó acá en nuestro hospital. Se le confirmaron las medidas preventivas que hay que hacer, que lo más importante es que ella se proteja a ella misma con un repelente. Los contactos de ellas también utilizan repelente, estos sean renovados cada 2 horas y que no se movilice de su domicilio durante un periodo de 5 o 7 días aproximadamente, hasta que uno lo cree libre de ser contagiosa la paciente. Por el otro lado, se actuó conjuntamente con la municipalidad, quienes tomaron también cartas en el asunto y se realizó un bloqueo que tiene que ser realizado con una fumigación, amén de las que ya están realizando a través del Ministerio de Salud, que manda la parte de insecticidas adecuados y necesarios que se hacen en los espacios verdes y en las zonas donde está acumulada el agua. Eso en la parte general de la población y de la localidad. Y personalmente para esta paciente se hace un bloqueo que consiste en hacer una fumigación en la casa de ella y en todos los domicilios lindantes a la casa de la paciente. Es importantísimo que destaquemos que, aparte de las medidas que toma el Ministerio y la Municipalidad haciendo las fumigaciones, todos nosotros debemos de ser responsables en no tener todo lo que fueran cacharros o espacios donde se junta agua en los domicilios, ¿sí? O sea que hay que ser cuidadoso con eso, no dejar que el agua permanezca acantonada durante muchísimos días, no tiene que haber ningún recipiente con agua retenida, porque allí es donde se reproduce el mosquito que después puede llegar a ser un vector de esta enfermedad. Pero cabe destacar que aquí no hay dengue, sino que ha sido un caso importado de una paciente que había estado en Paraguay de vacaciones paseando. Para explicar a la gente la diferencia entre autóctono e importado. Importado es que no ha sido generado acá en nuestra localidad, ¿sí? O sea que viene de otro lugar, y autóctono era si se hubiese generado aquí en la localidad de Marcos Juárez. El mosquito con el virus estaba en Marcos Juárez. Exactamente. Eso sería mucho más peligroso aún. Y tendría que llamarnos mucho la atención y tendríamos que tomar por ahí medidas más rigurosas. La paciente no lo contrajo acá, lo trajo contraído de otro lugar, y la paciente cuando llegó acá a la localidad ya estaba en un periodo de tiempo de evolución de la enfermedad que la paciente no era contagiosa. Porque eso también tiene que ver con un ciclo. Ahora, doctora, ¿cuáles son los síntomas que una persona con esta problemática sufre? Teniendo en cuenta que hay mucha gente que está viajando a Brasil, por ejemplo, desde Marcos Juárez y de la región. Bien, la enfermedad tiene un espectro de síntomas bastante importantes. Depende la gravedad con la cual tome la enfermedad al paciente, ¿sí? Por eso mismo se recomienda mucho visitar al médico en el caso de que el paciente comience con un síndrome febril agudo, o sea, fiebre de repente, sin una causa que la justifique, o sea, no me duele la garganta, no tengo tos catarro, no tengo una diarrea, no tengo ningún síntoma que justifique que esté febril en este momento. O sea que consulto a la guardia sabiendo que vengo de una zona endémica donde la enfermedad está siendo contenida y siendo atacada a través de todos los ministerios de salud. O sea que vengo de una zona donde hay dengue,
empiezo con fiebre, tengo que consultar prontamente a un servicio de salud. En realidad, si es una forma leve, generalmente el paciente transcurre la enfermedad con un malestar general, dolores musculares, puede tener dolores articulares, hacer una febrícula o una fiebre un poco más elevada, pero se limita dentro de esos síntomas. Ahora, si el cuadro es más severo, seguramente el paciente tenga muchos otros síntomas a los cuales va a exigir sí o sí una consulta en tiempo y forma. De hecho, algunos pacientes que cursan con un síndrome febril que vienen de una zona endémica, si no consultan de manera adecuada, muchas veces puede ser interpretado como que es nada más un cuadro viral, por la similitud que tiene. Lo importante es consultar a expensas de que uno estuvo en un lugar donde probablemente haya contraído el dengue. Y no automedicarse. Bajo ningún punto de vista.